Bienvenido a un ejemplo sobre cómo determinar el volumen por rebanadas, integrando con respecto a y. Un volumen se describe de la siguiente manera: la base es la región delimitada por x es igual a y negativa cuadrado más 14 y más 3, y x es igual a y al cuadrado menos 26 y más 185. Note, ya grafica la región delimitada en el gráfico siguiente. Cada sección transversal es perpendicular al eje y es un semicírculo. También he mostrado dos rebanadas del sólido, que podemos ver, son semicírculos. Así que primero note cómo el región delimitada está delimitada a la derecha, por la curva dada por x es igual a y negativa cuadrado más 14 y más 3. Y por lo tanto, esta etiqueta es x sub r, y la región delimitada está limitado a la izquierda por x es igual a y al cuadrado menos 26 y más 185. Vamos a etiquetar este r sub r. El volumen del sólido es igual a la integral de C a d de ADI, diferencial y, donde ADI es el área de una rebanada del sólido. Note, aquí estamos integración con respecto a y porque cada sección transversal es perpendicular al eje y se nos dan funciones de y. Nuevamente, mirando la región delimitada, esto significa que los límites a la integración será de y es igual a 7 a y es igual a 13. Verificaremos esto algebraicamente, en breve. Pero para empezar, vamos a trabajar sobre la determinación a de y, que debe ser el área de una rebanada del sólido. Y ya que cada rebanada o sección transversal es un semicírculo, a de y es igual a 1,2 en el área de un círculo, que es 1,2 pi r cuadrado. Donde r es igual a 1,2 la longitud de x sub r menos x sub l, donde x sub r es la función de la derecha, y x sub l es la función de la izquierda. Así que vamos a trabajar en determinar r, en la siguiente diapositiva. Una vez más, el radio es igual a 1,2 la longitud de la cantidad x sub r menos x sub l, que es igual a 1,2 veces la diferencia de la cantidad negativa y cuadrado más 14 y más 3. Y al cuadrado menos 26 y más 185. Así que simplificando dentro de los paréntesis, tenemos 1,2 veces el cantidad negativa 12 al cuadrado más 40 y menos 182. Distribuir el 1,2 nos da el radio, que es igual a negativo y al cuadrado más 20 y menos 91, lo que significa a de y es igual a 1,2 veces pi, veces el cuadrado de negativo y más 20 y menos 91. Esta es la integral para la integral que nos dará el volumen del sólido. Y porque nos estamos integrando con respecto a y, tendríamos que encontrar las coordenadas y de los puntos de intersección, que he mostrado a continuación, estableciendo las dos funciones iguales entre sí y resolver para y, que puede darnos y es igual a 7, así como y es igual a 13. Lo cual, de nuevo, será el límite de integración. Entonces, para configurar esto, el volumen es igual a la integral de 7 a 13. De a of y, que es 1,2 pi veces el cuadrado de la cantidad negativa, y al cuadrado más 20 y menos 91. Y nos estamos integrando con respecto a y, así que todavía tenemos un poco de trabajo aquí. Ahora tenemos que cuadrar y al cuadrado negativo más 20 y menos 91. Vamos a trabajar en esto en la siguiente diapositiva. Vamos a seguir adelante y factorizar la 1,2 pi. Y luego el cuadrado de la cantidad negativa, y al cuadrado más 20 y menos 91 es igual a, y al cuarto menos 40 y en cubo. Más 582 y al cuadrado. Menos 3 milésimas sexentésima cuadragésima. Más 8.281. Y ahora necesito encontrar el antiderivado, que es y a la quinta dividida por 5. Menos 40 veces y a la cuarto dividido por 4, o menos 44 y al cuarto. Más 582 veces, y cubo dividido por 3 o más 582 3, y cubo menos 3640 veces y cuadrada dividida por 2, o menos 3.642 veces y al cuadrado, y luego más 8,281 y. A continuación, tenemos 1,2 pi veces grande f de 13 menos f grande de 7.
Para encontrar la gran f de 13, sustituimos 13 por i. Para encontrar una gran f de 7, sustituimos 7 por i. Ya he hecho esto para ahorrar algo de tiempo. Tenemos 2 pi veces la cantidad 74.698,5. Menos 73.402,5. Entonces 2 pi veces esta diferencia sale exactamente a 648,5 pi, que es aproximadamente 407.1504. Que es igual a la volumen que estamos buscando. Espero que haya encontrado esto útil.